Muy bien. Buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a un video más conmigo. Tú ya me conoces, soy el profesor de Matemáticas, Alan Jiménez. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Física Elemental y el tema que te he traído es la caída libre. Bueno, en este caso la caída libre de los cuerpos. Ahora, ¿qué es la caída libre? Vamos a leer un poquito de la base teórica. Dice, es el movimiento vertical que ejercen los cuerpos en el vacío por acción de su propio peso. En la caída libre nosotros vamos a ver objetos que caen y objetos que bajan y objetos que suben, ¿sí? De forma vertical. Ahora tienes que darte cuenta que no es lo mismo la caída de un cuerpo sólido que un cuerpo ligero. El cuerpo sólido tiene una aceleración constante, pero en este caso de un cuerpo ligero, si te das cuenta, tiene una caída de una forma medio ondulatoria. Hasta a veces por la acción del propio viento puede volver a elevarse. ¿De acuerdo? No es lo mismo la caída de un cuerpo sólido que de un cuerpo ligero. Aparte de eso, tenemos que ver las condiciones que tiene que tener la caída libre. En principio es la velocidad inicial, la velocidad final que desarrolla, la distancia y el tiempo. Bien, asimismo también vamos a ver otro factor muy importante, el cual es la gravedad, denominado con la G. ¿Qué es la gravedad? Es aquella aceleración con la que caen los cuerpos. Generalmente la gravedad es denominada como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero para fines didácticos en los cuales vamos a trabajar nosotros, lo vamos a aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado. Claro que 9,8 metros es la denominación final que se va a trabajar, pero en otros hemisferios no siempre es la misma gravedad, así como en otros planetas como en la Luna no es lo mismo. Bien, entonces con fines didácticos nosotros vamos a trabajarlo con 10 metros por segundo. Ahora, lo que vamos a hacer 10 metros por segundo al cuadrado. Así mismo también vamos a trabajar las ecuaciones de la caída libre. Son 4 ecuaciones en la caída libre, pero el día de hoy vamos a trabajar 2. Una de ellas es, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos por la gravedad por el tiempo. Ahora, esta fórmula, ¿por qué dice más menos? Para hacerte recordar, gravedad positiva es cuando el objeto cae. Y gravedad negativa es cuando el objeto sube o asciende. ¿Bien? Después, para determinar nosotros la altura, es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 multiplicado por el tiempo. Esta aplicación práctica de las ecuaciones se va a dar a medida que vemos los ejercicios a nuestra conveniencia y si el ejercicio lo solicita. ¿De acuerdo? Entonces, esta ha sido la parte práctica, la parte teórica de la caída libre. Ahora vamos a pasar a la parte práctica para pensar este conocimiento. Ejercicio número 1, practicando. Dice, desde una altura h es lanzado un objeto verticalmente hacia abajo con una velocidad de 5 metros por segundo, llegando al piso con una rapidez de 15 metros por segundo. Halla h, cuando la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué te coloco gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado? Porque de repente en algunos ejercicios te coloca 9,8 y justo las alternativas se da en base a la gravedad que te está solicitando, entonces vas a tener que trabajarlo con la gravedad que te indica. Bien, pero en este caso la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, primero voy a colocar los datos y los datos los voy a colocar en la gráfica y voy a volver a leerlo. Dice acá, desde una altura h, la altura no se conoce, quiere decir que aquí, esta línea que está aquí se va a denominar como la altura. Es lanzado un objeto verticalmente hacia abajo. Este es el objeto lanzado verticalmente hacia abajo. Entonces aquí voy a colocar la altura h que voy a determinar. Después, ¿qué más dice? Con una velocidad de 5 metros por segundo. Bien, quiere decir que acá es velocidad inicial, o velocidad de origen, velocidad inicial es 5 metros por segundo. Llegando al piso con una rapidez de 15 metros por segundo. Quiere decir que acá hay velocidad final, que es igual a 15 metros por segundo. Haya h, aquí está h, cuando la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo quiero encontrar la altura, me voy a ir a la fórmula número 2. Bien. La fórmula número 2 que tiene velocidad final, aquí está, velocidad inicial, bien, tiempo, no hay tiempo. Entonces, como no hay tiempo, primero voy a determinar el tiempo. Así que voy a utilizar la fórmula que está en la parte de arriba, esta primera fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula tiene velocidad final, velocidad inicial, tiene gravedad y ahora también tiene tiempo. Y ese tiempo es el que voy a determinar. Entonces voy a copiar la fórmula tal como está. Velocidad final es igual velocidad inicial, tal como indica, más menos la gravedad por el tiempo. Ahora, observa aquí, las condiciones del más menos. El más cuando cae y el menos cuando sube. En este caso el objeto está cayendo. Si está cayendo, quiere decir que va con signo positivo. Entonces aquí el más menos se reemplaza solamente con el signo
positivo. Ahora, como todo está en metros por segundo, no hay ninguna conversión, solamente voy a trabajar con los números, ¿de acuerdo? Acá tengo velocidad final, 15, muy bien. Igual, velocidad inicial, 5, más gravedad, en este caso es 10, por tiempo, ¿bien? Ahora el 5 que está sumando, no vayas a sumar 5 más 10, ¿de acuerdo? El 5 que está aquí está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Acá va a quedar 15 menos 5, va a ser igual a 10 por t, es 10t de tiempo. 15 menos 5, acá tengo 10, y 10 va a ser igual a 10t. Como 10 se está multiplicando, pasa a dividir, entonces va a ser 10 entre 10 y esto va a ser 1. 1 es igual al tiempo, y como está trabajando en metros por segundo, es 1 segundo. ¿Bien? Este es el tiempo. Ahora que ya tengo el tiempo, ya reúno las condiciones para poder trabajar la altura. Entonces voy a copiar la fórmula de la altura. La altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Bien? Ahora, una vez que he colocado la fórmula, lo único que voy a hacer es reemplazar todos los valores. ¿Bien? Vamos a reemplazar todos los valores, ya que reúne ahora sí las condiciones. Quiere decir que la altura va a ser igual. Velocidad final es 15, ¿bien? Velocidad inicial, 5. Todo esto entre 2 y multiplicado en este caso por el tiempo, que es 1. Por lo tanto, la altura va a ser igual. 15 más 5, acá tengo 20. 20 entre 2, 10. Y 10 por 1, 10. Y como estamos trabajando metros por segundo, va a ser 10 metros. ¿Bien? Entonces, el valor de la altura viene a ser 10 metros. Y de esa manera vas a poder encontrar el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente vamos a realizar un paso, sino dos pasos. ¿De acuerdo? El primer paso ha sido la primera fórmula para determinar el tiempo, y el segundo paso ha sido la fórmula de la altura para determinar lo que nos solicita en este caso, que es la h mayúscula. ¿Bien? Entonces, este fue el ejercicio número 1. Ejercicio número 2, dice acá. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. Acá está el cuerpo, al inicio. ¿Bien? Este cuerpo dice que se lanza con una rapidez de 20 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad inicial es igual a 20 metros por segundo. ¿Bien? ¿Correcto? Luego de qué tiempo su rapidez será 80 metros por segundo. Bien. Si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, observa aquí. Si el cuerpo se está lanzando hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿cuál será la velocidad final? Si cuando llega a la parte superior, va a llegar con una velocidad 0. ¿De acuerdo? Esta va a ser la velocidad final. ¿Por qué? Porque se mantiene estático. Tú lo lanzas, está yendo con una velocidad de 20 metros por segundo y se va a mantener en el aire. ¿Sí? Por unos determinados segundos. Ahí. Entonces la velocidad final que va a alcanzar es 0. Ahora, después de esta velocidad final que está aquí, aquí tenemos el objeto en la parte de arriba. Quiere decir aquí que la velocidad inicial con la que va a volver a caer, velocidad inicial de un cuerpo en reposo, en este caso, va a ser 0. Me está pidiendo aquí el ejercicio. Luego de qué tiempo su rapidez será 80 metros por segundo. O sea, quiere decir que va a haber una velocidad final aquí, en la cual va a descender el cuerpo y va a obtener una velocidad de 80 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Aquí el cuerpo asciende y el mismo cuerpo aquí está bajando. Bien, cuando el cuerpo asciende aquí, dice que tiene velocidad inicial de 20 metros por segundo, por lo tanto la velocidad final va a llegar a ser 0. Después, ese mismo cuerpo que se mantiene en la parte de arriba, ahora va a descender, pero su velocidad inicial cuando desciende es 0, para obtener al final una velocidad final de 80 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá no solamente vamos a trabajar de una manera para poder encontrar el tiempo aquí, sino vamos a tener que encontrar el tiempo en ambos. Cuando asciende y cuando desciende. Cuando sube y cuando baja. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la primera fórmula. Y la primera fórmula dice así. Dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. A ver, observemos aquí. El cuerpo, en este caso, está subiendo. Y cuando el cuerpo sube, el signo viene a ser negativo.
positivo, menos la gravedad por el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer aquí es reemplazar los valores. Como todo está en metros por segundo, no se necesita hacer ninguna conversión, solamente voy a colocar los números. Así que la velocidad final aquí es 0. ¿Bien? La velocidad inicial, 20. La gravedad, 10. Y acá tengo el tiempo. ¿Bien? 10t. Entonces 10t que está restando pasaría a sumar el otro lado, porque solamente está quedando 0. Acá tengo 10t, va a ser igual a 20. Y como 10 está multiplicando, pasa a dividir. Quiere decir que el tiempo va a ser 20 sobre 10. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual. 20 entre 10 es 2. Y como estamos trabajando con metros por segundo, será 2 segundos. Bien, este es el tiempo aquí, cuando asciende. Ahora, cuando desciende o cuando cae, también vamos a tener que utilizar otra fórmula. Es la misma. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. En este caso, si está descendiendo y cae, entonces quiere decir que la gravedad es positiva, más la gravedad por el tiempo. Bien, no te olvides, cuando sube, negativo, cuando baja, positivo. Por lo tanto, acá voy a hacer el reemplazo. En este caso, la velocidad final aquí es 80. Bien, es igual, velocidad inicial, 0, porque está en reposo. Gravedad, en este caso, 10 por el tiempo. Bien, ahora 0 más 10t es el mismo 10t. Esto va a ser igual a 80. 10 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 8. Y como estamos trabajando en metros por segundo, va a ser 8 segundos. Lo que pide el ejercicio es, luego de qué tiempo su rapidez será de 8 metros por segundo. No vayas a colocar que su rapidez es de 8 segundos. ¿Por qué? Porque dice luego de qué tiempo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es la sumatoria de los tiempos. Aquí, cuando ascendió, se demoró 2 segundos. ¿Bien? Aquí, 2 segundos. Y cuando descendió y obtuvo la velocidad final de 80 metros por segundo, obtuvo 8 segundos. Por lo tanto, la sumatoria de esos dos tiempos viene a ser el tiempo que obtuvo para llegar a 80 metros por segundo. Quiere decir que es 2 más 8 y acá tengo 10 segundos como respuesta final. Muy bien. Entonces, muchachos, esta ha sido la caída de los cuerpos 1. Espero que hayan podido comprender la explicación y nos vemos hasta otro video más. Adiós.